Hola queridos hermanos y amigos que nos visitan aquí en su canal Dios nos habla hoy. Espero de que este nuevo día y que este nuevo año del 2026 sea un año lleno de bendición para todos y cada uno de ustedes y para mi vida de igual manera. Les agradezco su apoyo, les agradezco de que se hayan conectado y que hayan tomado un poco de tiempo para escuchar la hermosa palabra que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Comenzando por mi vida, porque siempre que predicamos, lo hacemos con el afán de alimentar nuestras almas y nuestro corazón. Aquí en su canal Dios nos habla hoy, estaremos hablando acerca de los cambios que debemos hacer en nuestra vida como cristianos para poder honrar a nuestro Dios, porque Dios, nuestro Dios, es digno de toda honra y de toda gloria. Vamos a estar hablando en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 16 en adelante. Pero primero quiero que oremos para que el Señor pueda bendecir su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por darnos el hermoso privilegio de presentarnos delante de ti, Padre mío, con esta palabra hermosa. Por medio de esta oración, Señor, para agradecer tus bendiciones. Gracias, Padre Santo, porque el viejo año ya está a nuestras espaldas, Señor, y hoy es el primer día del año 2026, Señor, una oportunidad más que nos das para poder ponernos a cuenta contigo, Señor. Para poder afirmarnos en tu palabra, Señor, para poder seguir aprendiendo, Señor, y atesorando cada una de las enseñanzas que tú nos dejaste en tu hermosa palabra. Te ruego bendiga, Señor, a todo aquel que está detrás de la pantalla, Señor, escuchando tu palabra, Padre Santo, y que tu palabra pueda, Señor, profundizar sus corazones y que pueda quedarse estampada allí, Señor. Bendice a todo aquel, Señor, que por primera vez escucha de tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, abra su entendimiento, que abra sus oídos espirituales, Señor, que les permitas, Padre Santo, saborear de tu hermosa palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Padre mío. Amén y amén. Hermanos y amigos, como les decía, hoy vamos a estar aprendiendo en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 16. La palabra la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de esta manera: Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hermanos, la palabra de Dios en Mateo nos enseña de que es necesario escoger el camino que debemos seguir. Es obviamente que muchos preferirán seguir el camino ancho, porque el camino de Dios es un camino angosto y son muy pocos los que van a elegir caminar por allí. No es un camino fácil. Dios no nos ha prometido de que las cosas serán fáciles, pero sí nos ha prometido de que va a estar con nosotros y va a permanecer con nosotros hasta el fin. No por un momento, sino que hasta el fin. Mientras tanto que Él prepara morada para nosotros allá en el cielo, dejó un consolador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos esfuerza para seguir adelante. El Espíritu Santo es quien nos motiva. El Espíritu Santo es quien levanta y nos redarguye para poder buscar la santidad, para saber de qué manera podemos escudriñar nuestros corazones y de esa manera poner nuestras vidas
conforme a la balanza de la palabra. De esa manera podemos pesarnos para saber si estamos caminando bien con Dios. En este caso, el libro de Mateo, el motivo por el cual Jesús nos dejó estas palabras es porque vinieron a él los discípulos, sus 12 discípulos, y les dijeron, perdón hermano, vinieron los discípulos, entonces vinieron a él los discípulos de Juan. En este caso eran los fariseos. Vinieron los discípulos de Juan y también los fariseos y le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces la respuesta de Dios es maravillosa y les dice, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto mientras tanto el esposo está con ellos? Hermanos, si usted ha tenido, y yo creo que esto pasa hasta en el noviazgo, no solamente en los matrimonios, pero también en el noviazgo, que cuando usted se casa o está en un noviazgo, todo es bonanza, todo es fiesta. Los alimentos, nos volvemos comelones. Los alimentos saben más sabroso. Todo se imparce en esa comunión en la mesa donde nosotros disfrutamos de los alimentos con nuestras novias o qué sé yo, incluso con nuestros amigos. En este caso el Señor les hacía referencia acerca de eso, porque pues Dios es el esposo de la iglesia. Y por tanto, mientras Él estuvo en esta tierra junto a los discípulos, era fiesta. Muchas veces hasta lo catalogaban a Él de comelón y de bebedor, porque Él disfrutaba, Él pasaba en convivencia con los discípulos, con las personas pecadoras, que es por las cuales Él vino a este mundo, para salvar al pecador, para salvarnos, para librarnos, para sanarnos. Dice la Biblia de que Él vino por los enfermos, no por los sanos. Pero a lo que quiero llegar, hermano, es los odreces de los cuales Jesús habla en su palabra, son hechos de piel de animal, de piel de cabra o de oveja. Y en el desierto se usan mucho los odreces. Y ahí era donde fermentaban el vino. Y cuando la fermentación sucede, también hay químicos o gases, lo puedo decir, son gases que se producen ahí con la fermentación, y esto produce de que ese cuero en el cual pusieron el odrez se estire más. Y cuando el vino ya está listo para ser consumido, ya el odrez ha perdido elasticidad, ya no puede esparcirse más. Entonces el vino lo mantienen ahí en ese odrez viejo. Ya el odrez alcanzó su capacidad de estrecharse. Y por eso Jesús hacía referencia de no poner vino nuevo en el odrez viejo. Porque el vino nuevo, en ese transcurso de la fermentación, iba a estirar más el odrez, que ya había alcanzado su límite, y por lo tanto ya no podía estrecharse más. Entonces por eso era necesario poner el vino nuevo en odrez nuevo, y no el vino nuevo en odrez viejo.
para preservar ambos. ¿Qué quiso decir Dios con esta enseñanza? Una vez nosotros nacemos de nuevo, todas las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Nosotros pasamos de ser un odrés viejo a convertirnos en un odrés nuevo, en donde el vino espiritual de nuestro Señor Jesús ingresará a nosotros y nos vamos a esparcir en sabiduría, en conocimiento y en muchas cosas que Dios quiere y tiene para nosotros, para todos y cada uno de nosotros. Entonces, es necesario de que nos mantengamos santos. Hermanos, en el libro de Santiago, capítulo 3, del verso 11 al 13, se los voy a leer en este momento. Nos dice de la siguiente manera. Dijimos Santiago. A ver, ¿dónde está Santiaguito? Aquí está Santiago 3. Perdón, Santiago 3, 11 y 13. Y nos habla de la siguiente manera. Ok. Aquí lo encontramos. Santiago capítulo 11, versículo 13 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura? Perdón, dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce o agua salada. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El Señor nos indica en esta hermosa escritura también de que no pueden dos fuentes brotar, no pueden dos aguas brotar de la misma fuente. No podemos nosotros mostrar de que hemos nacido de nuevo mediante Dios, pero seguir practicando las cosas del mundo. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, nos dice de la siguiente manera, y habla acerca de la santidad. Primera de Pedro 1, 16. Primera de Pedro 1, 16 dice de la siguiente manera: porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Qué hermoso es nuestro Dios. Dice, sed santos porque yo también soy santo. Si volvemos a volvemos, hermano, al primer versículo que leímos en Mateo acerca del odrés viejo y del odrés nuevo. Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, dice su palabra que somos nuevas criaturas. Esa es la declaración que nos da la palabra de Dios, de que pasamos de ser hombres viejos a ser hombres nuevos. Eso quiere decir que somos odreses nuevos. Y todo lo que debe entrar a nosotros tiene que ser espiritual. Sed santos, porque también yo soy santo, nos dice el Señor. Y en el libro de los Hebreos, capítulo 12, verso 14, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Se lo vamos a leer. Hebreos 12,
capítulo 14. Qué hermoso es nuestro Dios. Hebreo 12, capítulo 14 dice: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es necesario, hermanos, buscar la santidad, porque sin la santidad no vamos a poder alcanzar misericordia de Dios, no vamos a poder ver a Dios. Uno de los ejemplos lo podemos encontrar en el libro de Éxodos, en donde Dios le pidió a Moisés marcar una línea alrededor del monte Sinaí, cuando Dios se le presentó en una nube a Moisés. Y le dio instrucciones específicas de que ninguno del pueblo se acercase, ni animal, ni hombre se acercase a esa línea, porque iban a morir. Ese es el destino, hermanos, cuando caminamos sin santidad: la muerte. Solamente Moisés tenía el ticket de poder ingresar a la presencia de Dios. Dice la Biblia que cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí 40 días y 40 noches, cuando Dios le estaba escribiendo los mandamientos, dice que el pueblo de Israel pensaban de que había muerto, y es cuando comenzó el pueblo de Israel. Solo les bastó 40 días para poder sustituir las enseñanzas que Dios les había dado, para poder olvidar todos los milagros que Dios había hecho por ellos en el desierto, de tanto peligro que Él los libró de Faraón y de los egipcios. Y comenzaron ellos a construirse ídolos de oro. Se construyeron un ídolo enorme de oro. Pero dice la Biblia que cuando Moisés venía bajando con la tabla de piedra en donde estaban escritos los mandamientos de Dios, que su rostro era resplandeciente. Imagínense pasar, hermano, 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Su rostro era resplandeciente. ¿Qué significa eso, hermano? De que Moisés se había santificado junto con Dios, mientras estaba con Dios. Y el pueblo que seguía en su afán, que su mentalidad todavía seguía pobre, pensaban carnalmente. Sus pensamientos no eran espirituales. Seguían todavía en la carne, a pesar de haber sido guiados por el varón de Dios y por Dios mismo. En la nube durante el día y en la columna de fuego durante la noche. Dice la Biblia que cuando Moisés se dio cuenta de que su rostro era resplandeciente, dice que se cubrió el rostro cuando estaba con el pueblo. Pero cuando él subía al monte Sinaí nuevamente para hablar con Dios, se quitaba su velo, porque él entraba a santidad. Porque de esa es la única forma en que nosotros podemos ver a Dios. Es tan fácil, hermano, poder ingresar a la presencia de Dios cuando estamos en santidad. Y cuando nosotros estamos en santidad, se nos ha quitado la venda de los ojos. Al pueblo de Israel no se le había quitado la venda del ojo. Y ese era el motivo por el cual Moisés se cubría. Porque aunque el pueblo de Israel miraba el milagro de Dios, Moisés se cubría con el afán de no confundir al pueblo de Israel, para que no se enfocaran en otra cosa más que en los mandamientos que Dios les había escrito por medio de Moisés en las tablas de piedra. Por eso Moisés se cubría el rostro. Porque él no quería llevarse la gloria de Dios. Y que él era un hombre santificado, lógicamente, porque permanecía en santidad con Dios, pero no era Dios. El pueblo de Israel fue guiado a la libertad por medio de Moisés, que fue quien los guió. Pero Moisés solo era el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Moisés no era Dios.
pero era un hombre íntegro y un hombre que se había santificado. Y por ese motivo es que era o fue el único hombre que habló con Dios y que tuvo una comunicación con Dios cara a cara. Él tenía el privilegio de poder hablar con Dios cara a cara, de presentarse delante de Dios y hablar como hablaríamos usted y yo. Pero él se cubría, se ponía un velo cuando iba a hablar con el pueblo, para no confundir al pueblo, porque no iban a entender. Se iban a enfocar más en Moisés que en el creador del universo. Pero cada vez que subía Moisés al monte Sinaí, se quitaba su velo para entrar en comunión con Dios. Sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Así que debemos santificarnos en el poderoso nombre de Jesús. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, hermanos, también podemos darnos cuenta de que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Cuando usted se convierte en un odres nuevo, es necesario de que usted comience a llenar su interior de vino nuevo para que no se rompa. Vamos a leer Corintios, dije, ¿verdad? Vamos a ver dónde está Corintios. Dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Capítulo 6, verso 14 dice: sí, es capítulo 14. Versículo 6, capítulo 14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Una vez llegamos a los pies del Señor, hermano, tenemos que comenzar a llenar nuestro odres con vino nuevo, con el vino del Espíritu Santo. Debemos comenzar a caminar de la manera en que Dios caminaría, a hablar de la manera en que Dios hablaría, a pensar de la manera en que Dios pensaría. Es necesario ponernos a cuenta con Dios. Hermanos, 2 de Corintios 5:17 nos enseña de que somos nueva criatura. 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Absolutamente todas son hechas nuevas. No podemos seguir igual. No podemos seguir de igual manera. Hermanos, este año nuevo es una nueva oportunidad que nuestra meta sea
caminar juntamente con Dios, de pensar como Él piensa, de ser como, no precisamente, de seguir sus pasos. Debemos representarlo a Él, es a lo que me refiero. Debemos de presentarnos al mundo como embajadores de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario nacer de nuevo. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No debemos seguir como el viejo hombre. Es necesario que nazcamos de nuevo. Y como es necesario que nazcamos de nuevo, podemos encontrar en Primera de Juan, podemos encontrar en Juan 3:5-16, en donde Jesús explica lo que significa nacer de nuevo. Vamos a leer Juan 3:5-16. Juan 3:5-16 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, que dice la Biblia, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes sus sonidos, mas ni sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Refiriéndose, ¿cómo puede un hombre ya viejo? Y así con esas palabras se lo dijo Nicodemo a Jesús. ¿Cómo puede un hombre viejo como yo, como él, nacer de nuevo? Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que hemos visto, de cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Hermanos, ¿sabía Jesús de que Nicodemo le hacía esta pregunta totalmente confundido porque no era un hombre espiritual? Nicodemo era un hombre inteligente. Aquí en Estados Unidos le dicen era un hombre, es un hombre book smart, que significa un hombre de inteligencia de libro. O sea, pueden memorizarse muchas cosas de un libro, pero no tienen el conocimiento espiritual que solamente se adquiere cuando nosotros buscamos de Dios. Son cosas que solamente el Espíritu Santo puede revelar a quien el Espíritu Santo quiere revelar estas cosas. Nicodemo no entendía de que Dios le hablaba espiritualmente. Es necesario nacer de nuevo. Porque en Primera de Corintios también aprendemos, hermanos. Y en mi canal de YouTube también tengo un mensaje completo acerca de la conciencia. Y en Primera de Corintios 2:6-13 dice, ¿quién conoce su corazón? Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 2, el verso. Primera de Corintios, capítulo 2, del 6 al 13. El capítulo 2, del 6 al 13 nos dice, así
que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me procuré no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con las palabras persuasivas, con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos de nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Quién de las cosas de tu vida sabe de tu vida, sino tu conciencia? ¿Has perdido el sueño algunas noches en las cuales tu conciencia no te deja descansar? El salmista David decía: bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches me enseña mi conciencia. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu todo lo escudriña. No hay absolutamente nada oculto en nosotros que el Espíritu no lo sepa. Ya lo sabe todo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué decía Pablo aún lo profundo de Dios? Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es necesario santificarnos, hermanos. Es necesario llenar nuestro odrez con el Espíritu de Dios, con vino nuevo, para que todas estas cosas nos sean reveladas, para que nosotros podamos recibir esa revelación que viene de parte de Dios, por medio del Espíritu de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Se los voy a leer de nuevo, hermano. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Preste atención, por favor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Eso es su conciencia. ¿Quién sabe de las cosas suyas, sino su conciencia? Usted sabe cómo está su corazón el día de hoy. ¿Está usted como cristiano reteniendo vino viejo en su odrez y tratando de llenar esas costumbres viejas de vivir como hombre pecador, como pecador?
No vas a poder, hermano. Debes llenar tu odrez nuevo con el vino nuevo, con el vino del Espíritu Santo. Porque esas son las cosas que Dios nos va a revelar por medio de su Espíritu. Pablo exhortaba a los corintios, y esto lo podemos encontrar en el libro de Primera de Corintios, verso 3. Del verso 3, Primera de Corintios, capítulo 3, perdón. Primera de Corintios, capítulo 3, para que podamos entender un poco más de la palabra de nuestro Señor. Vamos a leerlo del capítulo. Vamos a leer todo el capítulo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. Hermano, preste atención y abra su oído espiritual, porque esta es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Y solamente aquel que está procurando llenar su odrez con vino nuevo, con el Espíritu Santo, podrá entender lo que Dios y lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios en esta carta. Dice, Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 en adelante. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque todavía tenemos ese odrez viejo con vino viejo, con todas las cosas, con todas las convivencias del viejo mundo o del viejo hombre. Y estamos tratando de llenar nuestro odrez nuevo, con vino nuevo el odrez. Acuérdese de la fermentación, hermano, que cuando nosotros fermentamos, o cuando se fermentaba el vino en esa piel de oveja, que era una bolsa de piel de oveja que se hacía, se esparcía, se estiraba con los gases que la fermentación producía. Entonces, cuando el vino ya estaba fermentado, llegaba a su límite, ya no podía estirarse más. Pero si usted viene y le pone vino nuevo al odrez viejo con vino viejo, pues lógicamente se iba a esparcir más y se iba a romper y se iba a echar a perder el vino viejo y el vino nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos odrez nuevos. Llenemos nuestro odrez con las cosas divinas, con las cosas espirituales. Sigamos leyendo. Pablo les dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermanos, si usted mantiene su odrez lleno de vino viejo, si usted mantiene su odrez lleno de lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, si usted mantiene su odrez viejo y lo mantiene lleno de celos, de contiendas, de disensiones, ¿cómo puede llamarse usted cristiano? ¿Cómo pretende usted llenar su odrez nuevo con vino nuevo si usted está viviendo de la misma manera en que estaba viviendo antes de conocer a Dios? Antes de venir a los pies de Cristo. Hermano, está en nuestra balanza. Nosotros nos pesamos conforme a la palabra de Dios para saber de qué manera estamos delante de Dios. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según los que a cada uno concedió el Señor. Decía el apóstol Pablo, yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermano, cuando usted aceptó a Dios
Cuando usted se entregó a Dios, fue por medio de una predicación de alguno de los siervos. Y de esa manera usted llegó a los pies del Señor. Pero hay que fijar nuestros ojos al autor y al consumador de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. No en los hombres, no quien le predicó, sino que en Dios. Que la gloria sea para Dios. De la manera en que lo hacía Moisés. Él no quería llevarse la gloria. Él no quería que el pueblo de Israel le viese a él como si él fuese el creador de todo y que él había hecho todos los milagros que ellos recibieron en el desierto. Sino que él quería que el enfoque fuese en el Señor. Nuestro enfoque tiene que ser en Dios. Así como lo dice Pablo. Pablo dice que él comenzó la iglesia, él plantó la semilla y Apolo la siguió regando. Pero el crecimiento lo ha dado Dios, lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, o ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Sois labranza, sois edificio de Dios, conforme a la gloria de Dios que ha sido dada. Yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edificó encima, pero cada uno mire conforme o mire cómo sobreedifica. La palabra de Dios está siendo plantada en su corazón y es responsabilidad de nosotros de ver cómo sobreedificamos en nuestro corazón. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, si usted pone el fundamento de Jesús en el hombre viejo y usted sigue con la mentalidad humana, con la mentalidad pecaminosa, se va a ver reflejado en usted. Usted no va a recibir un crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Lo da Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera,